Cuando educas, no educas solo. 5 generaciones educan contigo. Hace ya casi 2 años que la vida nos hizo un zoom grandísimo y nos hizo ver donde hace años pasábamos la vista con mucha ligereza. Pasamos de vivir a convivir con nuestra presencia. Y bueno, les quiero decir que no exclusivamente con la nuestra, sino con la presencia de esas personas más cercanas de nuestro sistema. Por ejemplo, pueden ser tus hijos, tu esposo, esposa, tu novio, tu novia, tus padres o sencillamente tú. En cualquiera de estos casos, la vida lo que hizo fue ponernos en una situación de estar muy presentes. Y yo quiero que le sumes esas emociones que para ese momento nosotros sentíamos. Muchos sentíamos incertidumbre, sentíamos que no había un camino claro. Pero ¿sabes qué? Aún así, en esa incertidumbre y en el parón que tuvimos que hacer, pues la vida continuaba, no podíamos hacer otra cosa. Y fue así que de este modo nos encontramos en la casa. Y ojo, que no estoy hablando de esa casa física, la de cemento, esa que fue el refugio. No estoy hablando de esa. Hablo de tu cuerpo y de tu mente, que es tu primera casa. Y yo quiero que pienses que de repente, en ese momento, nos empezamos a dar cuenta que hace años no nos atrevíamos a limpiarla y que esta empezó lentamente a mostrarnos esos lugares que hace rato no limpiábamos o que nunca nos atrevíamos a limpiar. Traducido, ¿qué quiero decir con esto? Que hay verdades que hace rato no queríamos ver, que hay cajones emocionales que no queríamos limpiar, partes de nosotros que habíamos descuidado mucho y hace mucho tiempo. Recuerdos, por ejemplo, que habíamos ignorado o compromisos que habíamos postergado. O hablarte un poco también de esas decisiones que habíamos evitado y que parece que la cuarentena y ese convivir con ese primer sistema, segundo sistema, hizo que se detonaran mucho más rápido. Ahora, yo quiero que pienses esto generacionalmente. Si tú lo piensas generacionalmente es válido. A muchos en la educación de antes no nos enseñaban a observar qué pasaba en ese mundo interno. Lo que hacían era enseñarnos, ¿cierto?, a limpiar lo que había afuera o estar pendientes de lo que había afuera. Con esto me refiero, muy entre comillas, a las obligaciones, al colegio, la universidad, el trabajo. Esos deber ser, pero muy poco se nos enfocaba en el ser. Y entonces, a partir de ese momento en el que empezamos a ver esa sociedad, lentamente empezamos a ver y a vivir con esa sociedad y no poder escapar de ella, pues cada vez se hizo más difícil para muchos. Para otros, por ejemplo, la realidad pues fue súper diferente. La realidad es que estaban felices. ¿Y saben por qué? Porque podían limpiar en tranquilidad y tiempo sus casas, sobre todo con pausa. Eso era lo que estaba pasando. Pero aún así, en esos otros, ¿cierto? Que tenían esos cajones atrasados, pero muy atrasados. Y ustedes se preguntarán de qué. Pues de decisiones postergadas, de relaciones familiares que son muy difíciles, en las que de repente ya no se conocían con el otro y estaban completamente desconectados. Mentiras que se habían vendido, por ejemplo, hace años y que sostenían aún. También se dieron cuenta de ese tiempo de calidad atrasado, por ejemplo, con su pareja, con sus hijos, con sus padres o incluso, y muy importante, con ellos mismos. También empezaron a aparecer dolores físicos postergados, el típico me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele, pero no se prestaba atención. Y quizás esos dolores eran alarmas del cuerpo para indicarnos cómo estaba ese clima emocional interno. Ahora, si vamos más profundo, no nos habíamos atrevido a ver nuestra infancia, ¿cierto? Esos cajones, ay, esos cajones. Esos sí que no se limpiaban hace años. Y de repente, inevitablemente, la cuarentena sí o sí nos puso a limpiar lo más profundo de nosotros. ¿Y hoy yo quiero invitarte a limpiar esos primeros cajones. Si aún no lo has hecho, esos de la infancia. Porque sabes que allí reposan todos o casi todos
nuestros patrones, hábitos, maneras de comunicarnos y relacionarnos, maneras de vivir una emoción y necesidades de esa infancia, de ese niño que tú fuiste y que en su momento no fueron satisfechas. Y que bueno, que actualmente, sin darte cuenta, sigues buscando o sintiendo que nada es suficiente, sin saber por qué. Ahora, yo quiero que veas que las necesidades emocionales y relacionales, como las vives ahora, en realidad son indicadores. ¿Qué te indican? Te indican que hay experiencias tempranas con esas figuras de apego, es decir, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, bueno, aquel que fue tu figura primaria de apego. Y también nos dice de nosotros que hay una historia emocional. Hay una historia emocional con esos vínculos de tu historia, de ese niño, de ese adolescente. Ahora mira, cada uno de esos recuerdos que tienes vividos, es decir, que están allí, cierras los ojos y de repente te transportas, o puede ser que hayan algunos con los que no te transportas y también es completamente válido. Pues resulta que estos son materiales emocionales que pueden ser que en su momento hubieran sido placenteros o displacenteros, es decir, recuerdos súper bonitos de tu infancia o recuerdos que han sido muy difíciles de tu infancia. Y son material emocional que has ido configurando y de repente te has construido en ese ser que hoy conoces. Has configurado maneras de ser y hacer contigo y con ese sistema, es decir, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tu trabajo. A esto me refiero cuando digo que no educamos solos. Educamos con 5 generaciones detrás de nosotros. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué ocurrirá esto? Bueno, aquí propongo ejemplos cotidianos. Yo te quiero poner un ejemplo cotidiano y muy común en consulta y que no debería ser tan cotidiano. Seguro que si esto fuera pues un podcast larguísimo te lo contaría mucho más, pero haría más ejemplos, pero no lo es. Esto es sencillamente una cápsula de reflexión. Pero como no es un podcast, te quiero dar un ejemplo concreto. Y hoy te quiero hablar de ese ejemplo. Y hablando de esos porqués, ¿cierto? Yo quiero que pienses en tu hijo de 4 años, está llorando inconsolablemente. Está haciendo de esas pataletas que es un llanto pero profundo. Que sientes que no puedes parar, que se le va el aire. Y entonces él se tira al piso, grita con un volumen que se eleva cada 2 segundos más. Y de repente en ti se empiezan a activar todos los recuerdos. Pero resulta que esto no lo hacemos de una manera consciente. Y no como una imagen, sino como una sensación física. Se te empieza a agitar la respiración, tu cara empieza a ponerse roja. Empiezan a aparecer pensamientos como: es que no me lo va a dejar montar, es que ¿por qué me está haciendo esto? Es que nunca me hace caso. Y entonces, justo en ese momento se activa la memoria de ese niño que fuiste. Y también lloró. Sin embargo, también se pueden empezar a activar otros patrones. Y entonces vamos a la acción, vamos a la pela, a la llamada pela o el correazo, o como la teoría se conoce, ¿cierto? Como lo conocemos, el castigo físico. Y de manera casi inconsciente repites esa estrategia que tu papá, tu mamá, tu abuelo, tatarabuelo usó. Y por eso te estoy diciendo que no educamos solos. Educamos con 5 generaciones detrás de nosotros. Y de ahí la importancia. Pero bueno, esto no queda aquí. Luego, pasados los años, ese niño que fuiste se cuestiona, porque en las relaciones de su vida no puede expresar lo que siente. O bueno, en muchas ocasiones así lo puede percibir esa persona. O porque le cuesta poner un límite al otro, porque le cuesta decir eso que no le gusta, o porque sigue años vendiéndose la idea de estar en una relación que no quiere estar hace años y no toma decisiones. De manera, y si lo observas de cerca, muy de cerca, hagamos zoom, de manera casi imperceptible, la pela es un patrón.
Pero si vamos más profundo, la pela o el correazo o el castigo físico, como le llames tú en tu país o en tu ciudad. La pela sobrepasa barreras más allá de la infancia. Crea seres inseguros con su cuidador primario, genera miedo, no aprendizaje. Ahora transpórtate, ¿cierto? Ahora transportémonos este mismo hecho, vamos a transportar este mismo hecho a la vida adulta. Y yo quiero que te preguntes cómo ese niño aprendió, quizás, ¿cierto? Porque como ese niño aprendió que quien ama le puede pegar, te pregunto, ¿por qué no repetirlo con esos vínculos de pareja que se vuelven primarios? Y allí tenemos un perfecto cultivo de violencia física en una relación de pareja que es vista desde una creencia, me pega porque me ama. Y así podría relacionarte muchos eventos de nuestra vida de infancia que han hecho que construyamos ese yo o la versión que conoces de ti ahora mismo. Y sí, si yo te preguntara en este momento, ¿quisieras que tu hijo viviera exactamente los mismos momentos de tu vida que han sido difíciles? Puede haber dos respuestas igual de válidas. Una, me puedes decir, sí, es importante haber vivido lo que viví, me hizo ser quien soy hoy. O, no, jamás quisiera que él viviera lo que yo viví. Por eso estoy haciendo todo lo posible y imposible para que no viva exactamente lo que yo viví. Lo curioso de esto es que quien está respondiendo es el adulto, no el niño. Y si te preguntara a ti, pero a tu niño, no al adulto, ¿volverías a vivir de la misma manera cada momento de tu vida? Bueno, esa respuesta solamente la tienes tú. Yo te invito a que sanes para educar y que las relaciones en realidad se enriquecen reconociendo nuestras sombras. No hay otra manera. En eso que quizás seguimos repitiendo como patrones, en esas palabras que repetimos como si fuéramos quizás un hilo conductor, ¿cierto? Repetimos y repetimos los mismos patrones, las mismas palabras a nuestros hijos o a tu hijo o a tu sobrino o al niño y al adolescente que tienes al lado. Sana para educar, reconoce tu sombra. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué seguir repitiendo patrones contigo mismo y con otros? ¿Por qué? ¿Por qué seguir quejándonos y quejándonos de lo mismo sin hacer nada al respecto? Hoy te invito, haz una película de tu infancia y observa desde la honestidad qué te hubiera gustado que fuera diferente. En ese momento, cuando estés pasando esa película, en ese momento ahí vas a encontrar las respuestas que el adulto ahora no encuentra. Y de ahí la importancia, recuerda, conectar siempre corazón, palabra y mente. Un abrazo.